Pauta de análisis en la 100.5. En realidad 8:12. Paula Benavides, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, está con nosotras. Porque queremos profundizar, bueno, siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Tenemos esta alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, porque claro, todo el tema de las licencias médicas como política pública es un tema que está puesto ahí en el foco y queremos profundizar en eso. Exactamente, porque se hicieron cargo, como siempre hace el panel de políticas públicas, se hacen cargo de la contingencia en general, ¿cierto? Y esta vez la pregunta realizada es la siguiente, dicen, o la afirmación que se somete a la aprobación o rechazo y a la opinión del panel de políticas públicas. La política pública de licencias médicas tiene serios problemas de diseño e implementación y debe ser reformada a la brevedad. Y eso es lo que se somete al grupo de políticas públicas. Paula Benavides, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida aquí a Pauta de Análisis. Muy buenos días, Connie, Claudia, y muchas gracias por la invitación. Eso, más cerquita. Y solo un punto, asterisco a pie de página, que el gobierno la propuso como la nueva consejera del Consejo Fiscal Autónomo también, así que felicitaciones por muchas eso. gracias. Exactamente, ya le preguntaremos alguna cosita por ahí. Pero partamos por las licencias. Yo creo que, no sé si pocas veces se ha visto tanta unanimidad en la respuesta del panel de políticas públicas, o sea, es como una abrumadora mayoría que está de acuerdo con lo que planteó, con lo que se le planteó sobre licencias médicas. Efectivamente, esta es una afirmación, como tú decías, que esta política pública de licencias médicas, ¿verdad?, tiene serios problemas de diseño y de implementación y debe ser reformada a la brevedad, que alcanzó un altísimo consenso. 96% de los panelistas se muestran de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación y además con un alto nivel de seguridad. Y aparecen también en las opiniones de los panelistas aspectos que muestran también miradas en común, yo diría en tres grandes temas. A ver. Después podemos profundizarlo. Sí. Primero, respecto de que la fiscalización y las sanciones son débiles, son poco efectivas, ¿verdad? Y también que este es un problema grave, que afecta a la confianza pública y que abordarlo solo por la fiscalización es insuficiente, que también es necesario revisar más a fondo el diseño del subsidio por incapacidad laboral, y ese es el segundo tema en el que aparecen estas miradas en común, diría yo, respecto de que el diseño actual que tiene el subsidio por incapacidad laboral crea incentivos y espacios para el abuso, y que porque tiene una duración indefinida, ¿verdad?, sin límites, porque se reemplaza la totalidad de la renta imponible, etcétera. Y un tercer aspecto que aparece mencionado es que esta es una oportunidad también para hacer reformas más amplias al empleo público, para una modernización del empleo público y el estatuto administrativo. Yo diría que esos son tres ámbitos que aparecen con algunas miradas en común, ¿cierto? Fiscalización y sanciones, el diseño del subsidio por incapacidad laboral y su institucionalidad, y una mirada más amplia luego respecto al empleo público. Bueno, hay un punto que me quiero centrar en el segundo, el otro es más amplio, que tiene que ver con con el tema de la discapacidad. Porque me ha tocado conversar con personas que les cuesta mucho. No es tan fácil que uno vaya y le diga, mire, la verdad es que estoy con una pérdida de vista del 90% y por lo tanto en adelante no puedo seguir trabajando. Entonces, como que esto tiene que ver con el cruce que se hizo entre vacaciones, gente que se fue a colgar de una palmera o, ¿no es cierto?, a conocer un país con todo legítimo derecho, pero bueno, y con licencia y con vacaciones. Pero trasladar esto a una situación distinta que tiene que ver con la discapacidad y con endurecer en el fondo como el estándar, no sé cómo llegamos ahí. Perfecto. Entonces, por el lado del diseño de este subsidio, recordemos que las licencias médicas se otorgan cuando tenemos una incapacidad que es temporal, ¿cierto? O sea, que se puede recuperar. Claro, cierto. Y por lo tanto, yo necesito de un reposo para poder recuperar la salud y reintegrarme al trabajo. Y una cosa distinta es ya la discapacidad, y por lo tanto eso se refiere a una incapacidad que es permanente. Y en ese caso lo que corresponden son pensiones de invalidez, cuando ya la incapacidad es permanente. Sí. Entonces,
claro, hay de repente áreas grises de licencias que se prolongan por mucho tiempo, ¿cierto? Entiendo, sí. Y por lo tanto, si ahí cabe la duda si corresponde que continúen con una licencia o en realidad No, lo pase a que pensión. pase a una pensión. Pero básicamente respecto del diseño, los puntos que se mencionan tienen que ver con ¿cuánto es la remuneración que debiera ser reemplazada? ¿Es el 100% de la remuneración imponible o si es que a través del tiempo esto debiera tener una cierta disminución, ¿cierto? Por otro lado, este subsidio funciona con una carencia. Cuando las licencias médicas son de menos de 11 días, en el caso del sector privado, no se pagan los 3 primeros días. Y lo que vemos son incentivos a alargar las licencias a más de 11 días porque así se reemplaza el 100% del sueldo. Entonces, hay aspectos del diseño que necesitan ser revisados para evitar estos incentivos, ¿verdad?, al abuso. Es muy la política de subsidios por incapacidad laboral o de licencias médicas, Paula Benavides, ¿es muy generosa en nuestro país? Bueno, lo que vemos en comparaciones a nivel internacional es que en algunos casos hay límite máximo de días al año. En algunos casos también no se financia el 100% de la remuneración, sino que hay un copago o montos decrecientes, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, la nuestra es generosa. Y si miramos lo que ha significado esto en términos de gasto, vemos que hay un aumento muy significativo en el gasto en licencias médicas, que el último dato anual disponible es del 2023, y eso equivale más o menos a cerca de 3.500 millones de dólares. Si lo miramos en términos de la cotización que corresponde, en el caso del FONASA, esto corresponde a una cotización de 3,7 puntos porcentuales del 7% de salud que cotizamos, es decir, más de la mitad del 7% Claro. se destina a financiar las licencias médicas. En perjuicio, digamos, de financiar prestaciones y atenciones médicas. Cuando además tenemos listas de esperas que están crecientes. Entonces, por eso es tan importante que esto tenga buenos incentivos, que funcione bien, sin descuidar a quienes requieren este instrumento, Claro. por supuesto. Es que ahí también llegamos, Paula, y no sé cómo el panel de expertos, son 35 los participantes del panel de expertos de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, a otros temas que son aledaños, porque finalmente son los que inspiran el negocio. Y es que acá hubo grupos de personas que actuaban como crimen organizado vendiendo la licencia. Eso no tiene que ver quizás con la fiscalización o con las sanciones propiamente tal, sino que alguien encontró rápidamente que aquí había un negocio. Y ese negocio empezó a funcionar y a operar muy rápidamente y se extendió. Entonces, ¿cómo juntamos estos elementos? Bueno, esa es otra cara de la moneda, Sí. ¿cierto? Cuando hablamos del diseño, estamos pensando en los incentivos de las personas. Sí, políticas ¿verdad? públicas. Y por el otro lado está la fiscalización y los espacios de fraude y de abuso, que el informe de Contraloría nos ha mostrado y ha generado alarma, ¿cierto?, de que son espacios importantes de abuso los que aquí se habían generado. Y eso tiene que ver con cómo estamos haciendo la fiscalización y cómo estamos sancionando también cuando existen abusos, ¿no? Y cuando miramos hoy día cómo ha operado la fiscalización, la opinión de los panelistas nos dice, mira, esto ha sido débil y poco efectivo. En la práctica, ¿quién está a cargo de fiscalizar hoy? Eso está un poco fragmentado, Sí, dividido. Por un lado están las CONPIN y las ISAPRE a través de sus contralorías médicas que fiscalizan a las personas si hay un correcto uso de la licencia médica, si guardan o no guardan el reposo que corresponde, y ellas pueden instruir visitas domiciliarias, etcétera. Y eso se hace en el sector, las ISAPRES lo hacen, probablemente tiene que ver también con el incentivo más directo, digamos, de que quieren fiscalizar porque si no pierden la plata. Y eso parece no pasar en FONASA. Lo que nos ha mostrado el informe de Contraloría es que al menos es insuficiente lo que se está haciendo. Claro, porque si hubiésemos tenido fiscalización, no sé si los 25.000 estaban de viaje. Claro. Uno toca la puerta Entonces, la CONPIN y las ISAPRE fiscalizan el correcto uso de la licencia y está la Superintendencia de Seguridad Social también. Y la Superintendencia de Seguridad Social fiscaliza a las CONPIN y a las ISAPRES respecto del subsidio por incapacidad laboral y su adecuada administración. También la Superintendencia tiene facultades para fiscalizar el sistema de las licencias médicas electrónicas y hay una última ley que es poco conocida, que es de hace casi 2 semanas, la 21.746,
que le dio más facultades a los organismos reguladores y fiscalizadores, en particular a la Superintendencia de Seguridad Social, y eso creo que va a ser muy importante para esta etapa. Hay cosas ahí, sanciones mucho más elevadas, más facultades para hacer investigación y cosas que van a ser interesantes para las personas. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social va a tener que mantener en su sitio web un espacio para denuncias anónimas respecto del mal uso de las licencias. Va a tener que mantener actualizado un registro de quienes han sido sancionados. Va a tener que mantener un registro también con el número promedio de licencias por cada prestador individual, entre otras cosas. Ahí hay un avance grande, se conoce poco porque es muy reciente esta ley. Se acaba de aprobar, exacto, pero va a generar más herramientas, ¿verdad?, para mejorar estos procesos. Ahora, eso, como tú decías, ese es el primer aspecto que se concluye, que es que la fiscalización es débil y poco efectiva. Y están todos estos cambios que trae esta ley que acá en el fondo se aprobó junto cuando explotó el escándalo, entonces por eso pasa como un poco más colado. Pero probablemente la oportunidad, que es el tercer aspecto, la oportunidad que ofrecen las crisis en general para reformar el sistema es lo que debiera subrayarse, ¿cierto? Y esa oportunidad debiera ser, y te lo quiero preguntar, para reformar el diseño que da la impresión, y aquí se confirma con el panel de políticas públicas, que Defensor no funciona. Y ahí, en esa reforma, cuando dice reformar lo antes posible, y uno habría esperado tal vez que ayer se dijera algo al respecto más concreto en la cuenta pública, esa reforma debiera ir a emparejar la cancha. No sé si llegó hasta allá la opinión del panel de políticas públicas, pero tú sí nos podrás decir, a emparejar la cancha entre unificar el sistema de licencias, sistema privado y público, que hay diferencias también. O sea, en el privado no se pagan los 3 primeros días, a no ser que sea una licencia más larga de 11 días, que como tú dices, eso se presta también para el abuso y para extender las licencias. Y tampoco se paga siempre el 100% versus el sistema público. Debiera emparejarse más allá de cuál es el sistema mejor, que fuera igual para todos, y debiéramos mirar los modelos de países como los europeos en general, que tienen algunos como 30 días, los primeros 30 días se paga 100% y después va decreciendo. ¿Para dónde debiera ir esa reforma? Bueno, a partir justamente de las cosas que surgen del panel y coincidiendo plenamente con que a veces las crisis son una oportunidad para cosas, este tema de licencia no es nuevo. Llevamos muchos años de diagnóstico, distintas comisiones que han hecho propuestas y por lo tanto lo que se ha originado con el informe de Contraloría efectivamente tiene que ser una oportunidad para que hagamos estos cambios más estructurales. Y yo los ordenaría en 3 dimensiones. Primero, por el lado de la fiscalización y sanciones, mencionar que es una oportunidad, dado que ya tenemos más herramientas legales con sanciones más duras y más facultades también para requerir datos, antecedentes por parte de los organismos, falta el desarrollo de sistemas de datos interoperables. Y aquí la información es esencial, eso nos mostró el informe de Contraloría, cuando podemos tener cruces de datos oportunos, podemos hacer una mejor fiscalización. Aquí quiero mencionar 2 ejemplos muy breves y entro al diseño. Voy a hacerle publicidad a un colega. 2 estudios muy importantes que hizo Pablo Celay, que es profesor de la Escuela de Gobierno. Uno se hizo con FONASA y con PIN en el 2021, donde se sancionó a 180 profesionales que eran de los que más emitían licencias médicas. Y se encontró que al establecer estas sanciones se reducían en forma considerable las emisiones que ellos hacían de licencia, de entre un 34 a más de 50%. Otro hallazgo que tiene ese trabajo es que quienes usaban esas licencias, ¿verdad?, no se redujeron en una forma proporcional. ¿Por qué? Porque buscaban una alternativa de otro médico que les diera la licencia. Pero eso nos muestra, ese estudio, cuando se trabajó con esos datos, se analizó ese caso, ¿verdad?, que no es suficiente solo la fiscalización por el lado del emisor, que necesitamos ver el diseño y los incentivos que tienen las personas. Y otro ejemplo de uso de datos y de sistemas
es lo que se hizo en otro estudio del 2022, también de Pablo Celay, y en ese caso se mandaban mensajes a través del sistema de licencias médicas a más de 1.500 profesionales en su primera emisión de licencia de la mañana, que eran altos emisores, y se les indicaba que estaban entre los más altos emisores, y en algunos casos además se les indicaba en este pop-up que les aparecía que podían ser sujetos de fiscalizaciones de acuerdo a las normas vigentes, y también se redujeron considerablemente. Por eso es tan clave sistemas operables. Ahora, hablamos esta mañana con Paula Benavides, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Te escucho atenta y estuvo aquí con nosotros en algún minuto, antes que pasara este escándalo, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Regada. Y su tema, que era el tema en el fondo de un reparo importante, habían ido al Congreso, es que el Colegio Médico le estaba pasando a los doctores que se estaban sintiendo muy complicados para dar licencias médicas porque el nivel de burocracia, de fiscalización, hicieron un inserto en el diario. Los tenía atados de mano. Entonces, también es cierto que las licencias son un derecho de la ciudadanía y que esto requiere, por supuesto, alguna intervención, pero no una casa de brujas, porque si también empezamos a dejar a los doctores atados de mano y no existe la posibilidad, porque hay personas, recordemos las personas que han ido a protestar al CONPIN porque han estado internadas y no les da licencia médica. Entonces, ¿cómo hacemos esto para que se endurezca la mano, pero no tanto como que finalmente dejemos al colegio médico sin poder funcionar? Bueno, como bien tú recuerdas, este es un beneficio de seguridad social y que busca proteger a las personas que están enfrentando una enfermedad y que necesitan guardar reposo, necesitan mantener su remuneración, y por el lado de los médicos que necesitan este instrumento también para que sus pacientes recuperen su salud. Y por lo tanto es fundamental que funcione bien por lo mismo, ¿cierto? Necesitamos un sistema que sea sostenible justamente para que quienes requieren y para que los médicos que en su gran mayoría otorgan adecuadamente, ¿verdad?, la licencia médica, puedan, digamos, tener un sistema efectivo, pero si no es sostenible, al final todo el mundo se ve afectado. Y por eso es que es tan importante tener sistemas para que las fiscalizaciones estén dirigidas, ¿verdad?, a quienes están haciendo abuso, fraude, que se puedan detectar oportunamente los casos y hacerlo a tiempo, porque los sistemas de seguridad social, la confianza es fundamental. Necesitamos que sean sostenibles financieramente, pero también socialmente, y cuando pasamos a normalizar este tipo de prácticas, después es muy difícil atajarlas. Pensemos lo que pasó con el transporte público, ¿verdad? Transantiago con la evasión. Lo que sigue pasando. Lo que sigue pasando, exactamente. Y por eso es tan importante que esto se haga bien y que la fiscalización tenga procedimientos adecuados. Paula, bueno, ya nos quedan pocos minutos y queríamos preguntarte igual el hecho de haber sido propuesta nominada, digamos, por el Ministerio de Hacienda en el Consejo Fiscal Autónomo, como te decía antes, pero quiero unir los dos temas porque el Consejo Fiscal Autónomo ha sido bastante duro con el gobierno en el esfuerzo de reducir el gasto público que el gobierno debiera hacer. ¿Puede ser que el tema de las licencias sea una oportunidad también con la cantidad de plata que se gasta para reducir el gasto público? Bueno, efectivamente, cuando se originó el desvío en las metas de balance estructural y se propusieron por parte del Ejecutivo medidas de mitigación y de corrección, una de las que fue anunciadas es el ingreso de un proyecto para modificar el diseño del subsidio por incapacidad laboral. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ha comunicado el propio Ejecutivo, este es uno de los proyectos que está considerado para, digamos, tener espacios de disminución de gastos. Y bueno, y por mi parte yo estoy muy honrada, ¿verdad?, de estar considerada como candidata al Consejo Fiscal Autónomo. Es una institución por la que yo siento un especial cariño, porque me tocó desempeñarme previamente entre los años 2019 y 23, que fue el periodo de instalación de este Consejo cuando se creó por ley. Vuelve a tu casa. Este es un proceso que corresponde al Ejecutivo, tiene que ser ratificado por el Parlamento y eso está en curso. 8:30 de la mañana, Paula Benavides, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, candidata también a nueva consejera del Consejo Fiscal Autónomo. Muchísimas gracias por estar aquí en Pauta de Análisis. Muchas gracias a ustedes. Buen